Bienvenidos mis hermanos a la lección número 6 de este plan Conociendo la Verdad. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola de la perla de gran precio. Recordemos que Jesús fue un maestro extraordinario y él utilizó, cuando estaba acá entre los hombres, unos métodos y unos medios pedagógicos muy eficaces e interesantes. Entre ellos, él utilizó mucho las parábolas, donde él describía una historia para contar, para enseñar, para instruir acerca de principios fundamentales de la vida cristiana. Y una de las parábolas más cortas, pero más llenas de significado y más extraordinarias que conseguimos en la Biblia es esta parábola. Recordemos que siempre estas tenían un fin de enseñar algo. Y en este caso, el Señor quería enseñarles a los oyentes, a los que estaban allí en ese momento, acerca del reino de los cielos. ¿Cómo es ese reino de los cielos? Y una de las características de este reino de los cielos, Él las está enseñando, Él las enseña en esta parábola. Y para ponernos un poco más en contexto, esta parábola fue pronunciada por el maestro en un día que podríamos llamar el día de las parábolas. Él venía de huir de una persecución de un pueblo cercano, estaba en un pueblo cercano a un lago. Él se sienta en una barca y desde esa barca comienza a enseñarle una serie de parábolas a los oyentes. Y una de estas parábolas es esta, la perla de gran precio. Y vemos que vamos también a tener pendientes lo siguiente, el contexto en el cual fue dicha esta parábola y a quiénes fue dicha y cómo era el auditorio que oía esta parábola, porque es muy importante que nosotros tengamos esto presente al momento de analizar y de estudiar esta parábola. Vemos que él se encontraba con una audiencia totalmente judía, y era una audiencia donde normalmente las personas que estaban allí en ese momento eran personas humildes, personas del campo, personas de los estratos bajos de esa sociedad. Y para que tengamos una idea de cómo eran ellos y las vicisitudes por las cuales estas personas pasaban, veamos lo que nos dice un autor, un escritor, acerca de esos tiempos bíblicos. Dice: uno de los rasgos más característicos de las sociedades agrícolas del Imperio Romano era la enorme desigualdad de recursos que existía entre la gran mayoría de la población campesina y la pequeña élite dominante que vivía en las ciudades. Esto mismo sucedía en Galilea. Son los campesinos de las aldeas los que sostienen la economía del país. Ellos trabajaban la tierra y producían lo necesario para mantener a la minoría dirigente. Además de esto, la gran carga tributaria, ¿verdad?, del Imperio Romano sobre esta población los hacía vivir en una situación muy difícil. Y a ellos se dirige Jesús para anunciarles ese reino, esa reivindicación definitiva del hombre que ellos esperaban, pero que ellos esperaban, muchos de ellos esperaban como una reivindicación social y política, pero que no era así. Era una reivindicación espiritual, en un reino eterno, era un reino que no iba a durar solamente el tiempo que ellos vivieran aquí en la tierra, sino un reino el cual trascendía a la eternidad. Entonces, en este contexto, ellos con esa, vamos a decir, esa mentalidad, Jesús entonces les enseña esta parábola. Él les habla y les dice: también el reino de los cielos es semejante a, porque una de las características de las enseñanzas de las parábolas que se atribuían o que tocaban el tema del reino de los cielos, Jesús siempre les hacía
esa acotación. El reino de los cielos es cómo, o sea, es para explicarle, si había alguna forma de explicarle cómo era ese reino de los cielos, entonces eran estas parábolas. Entonces Jesús por eso les decía, el reino de los cielos es cómo, se parece a, para que ellos tuvieran esa idea, para que ellos pudieran captar concretamente en qué consiste, en qué consistía el reino de los cielos. Entonces por eso es que Jesús abre esta parábola diciéndoles, también el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Entonces él comienza con esa palabra también. Eso nos indica que hay una continuidad en que las parábolas anteriores también estaban refiriéndose a ese reino de los cielos. Recordemos que él terminaba de contarles la parábola del tesoro escondido. Entonces, él comienza a explicarles la parábola y les dice, el reino de los cielos, ¿verdad? Ese gobierno celestial que llega a la tierra con Jesús, presentándose, que se inaugura, ¿verdad?, con Jesús, bajo la promesa de un crecimiento hasta una manifestación plena que va a ser cuando Él llegue en gloria a buscarnos una vez más, ¿verdad? Entonces, aparece en el hombre muchas veces, debió aparecer entre los oyentes, así una idea un poco como abstracta. Por eso es que entonces el Señor se empeña en tratar de explicar con claridad a qué se refería Él cuando le decía, el reino de los cielos es así, es de tal forma, y es como. Entonces, vemos que Él comienza a contarles una historia de un hombre que era un mercader, ¿verdad? Un mercader que buscaba buenas perlas. En una sociedad como la que describimos al comienzo, ¿verdad? Seguro que cuando Jesús dijo un mercader rico que buscaba buenas perlas, eso debió llamar inmediatamente la atención de las personas, porque era algo a lo cual ellos no estaban acostumbrados a ver ni a experimentar. El hecho de la riqueza, el hecho de que alguien estuviera interesado en buscar unas perlas, cuando ellos apenas tenían lo que hacían les alcanzaba para comer, ¿verdad? Pero vemos que entonces Jesús comienza a llamarles la atención, dada la importancia que tiene este reino para todos aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Entonces, esto era algo totalmente inusual y llama la atención inmediatamente. Entonces, Él les cuenta acerca de un mercader que, buscando buenas perlas, habiendo hallado una gran perla, una perla preciosa, entonces este hombre va, vende todo lo que tiene y regresa a adquirir esa perla. Y veamos lo siguiente, si hay algo en lo que se especializa un mercader cuando va a adquirir un producto, es precisamente en conocer y tener toda la información referente a ese producto que va a comprar. Entonces, en este caso, era un mercader que buscaba buenas perlas. Y él tenía un ojo entrenado para buscar esta. Incluso en la actualidad, cualquiera que se dedique al comercio de cualquier producto, ¿verdad? Que la calidad y la originalidad sean algo muy importante, esta persona se esfuerza por conocer bastante de este tema. O sea, debe ser un experto para reconocer y para poder diferenciar una pieza común de algo extraordinario. Este cuidado es igual que al que hoy todos nosotros debemos tener, por lo que este mercader, o sea, nosotros debemos tener este cuidado con todas las cosas que analizamos y vemos, para poder nosotros ver, diferenciar entre la calidad de una cosa u otra, entre la calidad de una enseñanza, de un mensaje, de una palabra u otra, entre la calidad de lo que decimos muchas veces o lo que dice el mundo acerca de muchas cosas y lo que dice la palabra del Señor. Saber reconocer, tener ese ojo, y ese ojo es entrenado a través de la palabra. Como ese mercader se dio cuenta de esa palabra, nosotros debemos entrenar nuestros ojos para distinguir las cosas buenas de las cosas malas. Y el patrón
es la palabra del Señor. Esta es una acotación fuera del tema, porque me parece pertinente, dado a que en la actualidad, a través de las redes sociales, a través de muchas comunicaciones que vemos, ¿verdad? En el internet, conseguimos una serie de supuestas perlas, de supuestos pensamientos, escritos, dichos, proverbios que no son bíblicos, y escritos muy bonitos, pensamientos muy bien estructurados, pero que parecieran buenas perlas, pero que realmente no reflejan la realidad bíblica, que no reflejan la verdad de la palabra de Dios, y aparentan o se revisten de parecido a la palabra de Dios para enseñar cosas que no están correctamente establecidas en la palabra. Entonces es por eso que digo, así como este mercader tenía ese ojo experto para distinguir entre una perla buena y una perla especial, nosotros debemos adiestrar nuestros ojos con la palabra para saber distinguir los mensajes que vemos muchas veces y que por mala costumbre multiplicamos y reproducimos y reenviamos pensando que estamos enviando algo bueno y resulta que es algo totalmente, no es una perla de gran precio, no es algo que esté de acuerdo con la palabra del Señor. Por eso debemos filtrar muy bien. Bien, hecha esta acotación, seguimos con el tema, o mejor dicho, nos centramos en la enseñanza que Jesús quería darle acerca de cómo era o lo que valía este reino de los cielos a los que estaban allí oyéndole. Este hombre tenía, como dijimos, ¿verdad?, un ojo experto, y este hombre estaba buscando buenas perlas. Y llega el momento en que se consigue entonces con una perla de gran precio, con algo que le llama inmediatamente la atención. Ahora veamos qué pasó con este hombre. ¿Cuál fue la reacción cuando él ve esa gran perla, esa perla preciosa? Él llega y se va y vende todo lo que tiene. Dice la palabra que él llegó, salió, se fue, dice se fue, ¿verdad? Y esa palabra fue encierra una importancia determinante en el texto, porque esa palabra fue se encuentra, o sea, está en un sitio, en la frase que nos determina la urgencia con que este hombre hizo esa acción. Inmediatamente, o sea, él dejó lo que estaba haciendo y se fue. ¿A qué? A buscar recursos, más de lo que cargaba, para obtener esa preciosa perla. Él fue a comprar perlas preciosas, por lo tanto, él debía haber llevado una cantidad de recursos suficientes para comprar esas perlas. Pero resulta que cuando se consigue con esa perla de gran precio, ¿qué hace? Inmediatamente deja todo, deja eso y sale inmediatamente, regresa, dice, a donde estaba, a buscar más recursos y vende todo lo que tenía. O sea, algo muy importante allí había pasado y un motivo muy poderoso lo lleva a él a dejar esa búsqueda de esas buenas perlas que él había salido a buscar y se va inmediatamente entonces a buscar. Ahora, ¿qué fue eso que lo movió? ¿Por qué ese hombre salió, como dicen, disparado a buscar los recursos para adquirir esas buenas perlas, esa perla de gran precio que había conseguido? Un impulso tan fuerte que provocó esa reacción es algo poco común. Ahora, recordemos que este hombre era un mercader, y para que tengamos una idea de qué era y qué significaba un mercader, en la sociedad bíblica americana tiene unas publicaciones donde conseguimos esta descripción, este detalle. Fíjense, es lo que dice, voy a leer acá. Mercaderes y comerciantes traían y vendían todo tipo de artículos, los llevaban a los diferentes pueblos y los ofrecían para la venta en los mercados libres. Algunos comerciantes más adinerados poseían barcos y un gran número de camellos, los cuales eran usados para transportar los bienes a través de grandes distancias. Esta es una descripción
de quiénes eran los mercaderes en esa época. Aquí no estamos hablando de algo que no existía. O sea, esta investigación de la Sociedad Bíblica Americana nos da este concepto de los mercaderes, ¿verdad? Quiénes eran y cómo actuaban. Entonces podemos ver que este hombre tenía una gran cantidad de recursos. Podemos ver que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Incluso dice que hay unos que podían tener naves para transportar lo que cargaban. Ahora bien, este hombre andaba buscando perlas. Las perlas son pequeñas, quizás no cargaba un barco o un gran séquito de camellos, pero lo que sí cargaba era suficiente recursos para obtenerlo. Entonces vemos que este hombre regresa de donde había venido. ¿A qué? Regresa con los recursos que cargaba, más todos los que tenía en casa, y vende todo. Y dice la palabra del Señor que él vendió absolutamente todo. Si este hombre tenía un barco, vendió ese barco. Si este hombre tenía camellos, vendió los camellos. Si este hombre tenía una casa, vendió la casa. Siervos, sirvientes, todo vendió este hombre. ¿Para qué? Para adquirir aquella perla que había visto, una perla que tenía un precio inigualable, una perla de gran precio. Finalmente, este hombre, contando con todos los recursos suficientes, regresa a donde estaba esa perla de gran precio y la compra. Ahora fíjense bien, después que él hace esto, él no tenía nada más en la vida que esa perla de gran precio. Ahora él no tenía ni para comprar un pedacito de pan. Cuando ese hombre le diera hambre, él tenía que comprarse pan para comer, ¿verdad? Pero resulta que no tenía nada, sino absolutamente nada, sino que nada más tenía esa perla de gran precio. Cuando se sintiera cansado, ¿dónde iba a descansar si vendió la casa? Cuando estuviese con los pies sucios, ya no había un sirviente que le lavara los pies. Solamente él contaba con esa perla. Y eso era la enseñanza que quería darle el Señor a ellos en ese momento. El reino de los cielos tiene tanto valor. El reino de los cielos es tan importante. Ese cielo donde nosotros aspiramos llegar a través de esa salvación que el Señor nos dio. Y que muchas veces no calibramos porque no tenemos la idea, no le damos la verdadera idea de lo que es. Porque estamos tan entretenidos mirando este mundo que se nos olvida que al partir vamos a estar por la eternidad con el Señor en ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno. Entonces, no calibramos muchas veces esto y no les damos ese valor. Pero fíjense lo que quería el Señor Jesús enseñarles aquí. Nada de lo que ellos pudieran tener en la tierra tenía un valor superior a ese reino. Por eso fue que ese hombre vendió todo para poder comprar esa gran perla. Entonces, así es, el Señor le dice, de esa manera, de esa magnitud, es el reino de los cielos. Este hombre vendió todo lo que tenía. Todo, absolutamente todo. Todo por obtener aquella perla preciosa, ¿verdad? Y eso es lo que entonces Jesús quiere enseñarnos hoy. Podemos nosotros estimar entonces que no existe posesión, bien, logro, riqueza que se compare con ese reino prometido para los que creen. Entonces nosotros debemos despojarnos de todo aquello que pueda ser un estorbo para el logro de alcanzar ese reino, ¿verdad? Y fíjense, aquí vamos a hacer una comparación con algo que vimos en lecciones atrás, que es la historia del joven rico. Aquel joven que tenía todo, pero que amó tanto todo eso que él tenía, que fue incapaz de ver al Salvador, porque él amó más las riquezas, ¿verdad?, que al Señor. Y por eso fue incapaz de ver esa catarata de amor
que Dios le estaba dando en ese momento y que le estaba indicando el camino al reino, el camino que él mismo, porque él llegó preguntando, ¿cómo haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús no le habló en parábolas, Jesús le habló directamente, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús no estuvo con rodeos, le dijo directamente, pero este hombre fue incapaz de verlo. ¿Por qué? Porque estaba cegado por sus riquezas y amó más sus posesiones, amó más este mundo y por eso no pudo ver lo que Jesús le ofrecía. En contraposición, el protagonista de esta historia, de esta parábola que el Señor les está contando a los oyentes allí, dejó todo. Él fue y vendió todo lo que él tenía. Todo, se despojó de todo por ese reino. Él sabía que después, si había hambre, no iba a tener con qué comer. Él sabía que después, si había sed, no había cómo tomar. Pero él tenía lo más grande. Él tenía el reino. Él calibró. Este hombre de esta historia calibra la magnitud de ese reino. Y por eso es capaz de dejar todo a un lado por ese reino, por seguir al Señor. Él pone todo a un lado y ninguna de esas cosas materiales va a ser estorbo para él. ¿Verdad? Porque recordemos que teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor en esta parábola nos está enseñando a calibrar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que tiene valor y qué no tiene valor. Que ese reino de los cielos vale todo. Vale la pena entonces dejar todo lo humano y despojarnos de ese peso para no tener ningún inconveniente, para no tener ningún problema en llegar a ese reino de los cielos. En definitiva, el Señor nos enseña, ¿verdad? Y como aplicación práctica podemos tener eso. Él nos ha dado una orientación clara de la importancia y de la magnitud de lo trascendente que es ese reino, de esa vida en gloria con Él. Y nada de lo humano, nada de los pasajeros, nada de lo que está acá en esta tierra puede ser un impedimento o podemos permitir que se convierta en un impedimento para llegar a este reino de los cielos. Entonces hoy podemos concluir esto y recordemos también la observación del paréntesis que hice con respecto a distinguir, ¿verdad? Cómo este hombre distinguía las cosas buenas y las cosas malas, o sea, las perlas baratas o las perlas de gran precio. También nosotros podemos distinguir entre todo aquello negativo que se reviste muchas veces de bien, pero que a la luz de la palabra, y que es la palabra la que nos va a proveer los lentes especiales para poder distinguir el mensaje que muchas veces se nos quiere filtrar, o que muchas veces nos llega, o que muchas veces por equivocación reproducimos. Tengamos cuidado entonces en esto y aprendamos las dos lecciones. La que nos deja la pericia de ese hombre y la principal, que fue la que el Señor establece en su palabra, que es que nada de este mundo, nada de los afanes de la vida, nada de lo material y humano puede ser un impedimento para nosotros llegar al reino de los cielos. Y que debemos desechar todo y debemos estar dispuestos a sacrificar todo por llegar, por comprar esa gran perla, ese reino que es comparado entonces con esa perla inmensa y preciosa que es la salvación y que es el habitar por siempre, por la eternidad, en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, mis hermanos.